Hola a todos y bienvenidos a la Biblioteca Cervantina, este espacio mágico dentro del Museo del Quijote de Ciudad Real, donde podemos contemplar la colección de ilustraciones El Retablo de las Maravillas. Y es que la biografía de nuestro querido y admirado Miguel de Cervantes parece eso, un retablo de maravillas, 100 vidas vividas en una sola. El día 23 de abril se conmemora el Día del Libro, precisamente haciendo coincidir esta fecha no con la de la muerte de Cervantes, sino con la de su entierro. En esta época, en muchas ocasiones, no conocíamos la fecha de nacimiento y defunción de las personas que más tarde serían notables, pero sí que quedaba constancia en los registros eclesiásticos de las fechas de bautismo, que solía realizarse a los pocos días de nacer la criatura, y de defunción. Por eso sabemos que el 23 de abril de 1616, apenas un año después de publicar la segunda parte de su Don Quijote de la Mancha, Miguel de Cervantes es enterrado, tiene o recibe cristiana sepultura. Bueno, el 23 de abril se queda ya fijado como Día del Libro y los Derechos de Autor. Y como estamos en el entorno de esta celebración, queremos ahora también celebrar la vida del gran Miguel de Cervantes, que ahora analizaremos gracias a este retablo de las maravillas. ¿Cómo fue la época en la que vivió Miguel de Cervantes? ¿En qué tipo de familia creció? Esto, como en todos nosotros, la infancia, este primer periodo y también la familia de la que procedemos va a marcar su vida, su forma de ser, su carácter y también su manera de afrontar todos los problemas que le irán llegando a lo largo de su existencia. Lo primero que tenemos que tener en cuenta, aunque por supuesto no hay en todos los casos documentos que corroboren objetivamente al 100% que esto fue una realidad, pero muchos estudiosos nos hablan de que Miguel de Cervantes podría ser lo que en la época se conocía un cristiano nuevo. No tener esa sangre de cristiano viejo, no tener esos, haciendo una broma con una analogía actual, 8 apellidos cristianos que muchas veces se requerían para llegar a alcanzar ciertos puestos de responsabilidad o simplemente para trabajar en la administración o al servicio de la corona. Había que atestiguar una limpieza de sangre, es decir, ser cristiano viejo. Sin embargo, se considera que es posible que analizando el carácter errático de la familia de Cervantes, analizando los trabajos a los que se dedicaron tradicionalmente, estos eran muy similares a los que tenían los judíos o los cristianos nuevos descendientes de judíos conversos en la época. Trabajos como abogados, médicos, cirujanos o recaudadores, que tanto el propio Miguel de Cervantes como los hombres de su familia habían desempeñado. Y es que la familia de Cervantes forma parte importante de su vida. Vemos que Cervantes está en el centro de varios hermanos. El primero de ellos, Andrés, muere al poco tiempo de nacer. Y luego se suceden una serie de hermanas, Andrea, Luisa, Magdalena, que tienen siempre una conexión muy especial con Miguel de Cervantes. Andrea será bautizada con este nombre en honor a este difunto hermano Andrés, el primogénito que moriría al poco de nacer. Luisa, que se convertiría en religiosa y que además llegó a tener puestos de responsabilidad en los conventos en los que estaba viviendo y profesando su fe. Y Magdalena, que tenía una conexión muy especial y muy cercana a Miguel de Cervantes. Su hermano Rodrigo es realmente aquel con el que vive muchas de sus aventuras y desventuras. De hecho, irá con él a la batalla de Lepanto y caerán presos en Argel. Y de su hermano Juan sabemos muy poco, uno de los misterios o de las sombras en la vida de Miguel de Cervantes, porque es mencionado simplemente en el Testamento. Lo que sí es cierto es que Miguel de Cervantes vive en una suerte de matriarcado, en el que la figura de la mujer en su vida es absolutamente imprescindible. Su madre, Leonor de Cortinas, pero también sus hermanas, las llamadas Cervantas, y de las que ya hablamos en un capítulo anterior, van a condicionar toda su vida, así como también sus hijas. Por tanto, Miguel de Cervantes es un hombre que vive rodeado de mujeres, pero mujeres poderosas, asertivas, educadas para lo que eran los parámetros de la educación de la época, que consistían básicamente en saber leer y escribir.
y es que el padre de Miguel de Cervantes decidió que tanto sus hijos varones como sus hijas mujeres debían recibir la misma instrucción, y es lo que ocurrió con las famosas Cervantas, con oficios y ocupaciones muy diversas. Este padre de Miguel de Cervantes es un padre hasta cierto punto ausente. La madre es la que tiene esta figura y este peso importante en la familia. Pero parece ser que de pequeño Cervantes ayudaba o asistía a su padre en su profesión. Era médico, bueno, no exactamente lo que nosotros consideramos como médico hoy en día, sino cirujano sangrador, así es como se llamaba. Una especie de médico enfermero practicante que atendía las cuestiones de salud más básicas entre sus vecinos, pero que estaba aquejado de una profunda sordera, con lo cual muchas veces a la hora de tratar con sus pacientes requería la ayuda del pequeño Miguel de Cervantes, que precisamente a través de su padre entendemos que adquirió ciertas nociones de medicina que después le resultaron muy útiles en su vida literaria. En esta familia crece Cervantes, pero conozcamos otros aspectos de su vida. La sociedad en la que vive Miguel de Cervantes es una sociedad que habría que analizar con lupa para conseguir comprenderla en profundidad. Lo primero es que, como hemos dicho antes, uno de los sueños de Cervantes habría sido el de marcharse a América, al Nuevo Mundo. También, por qué no decirlo, con un buen cargo que le permitiese vivir con una anchura y un desenvolvimiento económico que el pobre jamás conoció en vida. La estrechez, las deudas, los problemas monetarios fueron una constante en la vida de Miguel de Cervantes. Un buen cargo en el Nuevo Mundo le hubiese solucionado esta cuestión. Pero claro, es cierto que en varias ocasiones en los que solicitó a la corona poder ocupar un cargo y marchar a América, esto le fue rechazado. Recordemos que esa es una de las pistas que nos lleva a pensar que quizás esa pureza, limpieza de sangre, ese ser cristiano viejo era algo que no tenía la familia de Cervantes. Algo así le contestaron en sus diversas peticiones para tener el permiso de viajar a América con algún cargo. Busque por acá algo en que se le haga merced. Es decir, búsquese un trabajo por acá porque no estamos dispuestos a enviarle a América. Aún así viajó y vivió ciertas experiencias a su pesar bastante exóticas, como el caso de su prisión en Argel. Y es que sabemos que tras combatir en Italia, en esa famosa batalla de Lepanto en la que quedará herido de por vida, Miguel de Cervantes vuelve a España con dos cartas de recomendación del duque de Sesa y de don Juan de Austria, unas cartas en las que hablaban de la heroicidad y del buen talante que había tenido en batalla Miguel de Cervantes, donde también estuvo con su hermano, y le recomendaban para que por fin pudiese acceder a uno de esos grandes puestos al servicio de la corona. Sin embargo, a la vuelta hacia la patria, su galera es asaltada por corsarios, por piratas, y él es conducido como prisionero con el resto de la tripulación. Miguel de Cervantes, sin embargo, porta estas cartas de recomendación al rey de España y por eso se interpreta que debe de ser un personaje muy notable y muy poderoso. Eso hace que el importe del rescate que piden por él sea tremendamente superior al que la familia de Cervantes está en disposición de pagar. De ahí que durante mucho tiempo él esté prisionero en Argel, recibiendo, eso sí, un trato hasta cierto punto preferente, ya que sus captores pretendían cobrar por él mucho dinero, y también que después de varios intentos de fuga jamás acaben con su vida, esperando como siempre cobrar esa gran cantidad, pensando que sería la persona notable que las cartas que portaba parecían apuntar. No es así, pero más tarde es cierto que es liberado gracias a los esfuerzos tremendos de su madre, que también en esto ejerció como una mujer segura de sí misma y que movió todos los hilos, falsificó los documentos necesarios para poder rescatar a sus hijos. Estas dos partes son bastante exóticas en la vida de Cervantes, pero también tuvo una parte, un momento de su vida, un periodo en el que tras su boda con Catalina de Salazar
pasa de vivir en Madrid, donde había una ebullición cultural y literaria impresionante, a trasladarse a la tranquilidad de Esquivias, en Toledo, de donde procedía su mujer y donde tenía tierras y haciendas que él tendría que administrar como marido. Como vemos en esta maravillosa ilustración, esta vida tranquila en el pueblo, en el campo, rodeado de animales y de tierras de labor, no es algo que apasionase mucho a Cervantes, que en poco tiempo decidió trasladarse y de alguna forma romper así su familia. Las mujeres en la vida de Cervantes, su influencia en él es algo absolutamente palpable cuando entendemos qué tipo de personas femeninas lo rodeaban. Lo primero que tenemos que decir es que Cervantes fue toda su vida un hombre de dos mujeres. Una mujer a la que amó y con la que tuvo una hija, Ana Franca o Ana de Villafranca, según distintos escritos. Era una mujer casada con un tabernero, con la que Cervantes tiene una niña a la que reconocerá y dará sus apellidos una vez muerto ese tabernero. Y a su vez, de forma prácticamente paralela, se casa con Catalina de Salazar. Por tanto, una mujer a la que amó, con la que tuvo una hija, otra mujer con la que se casa y, por supuesto, sin perder de vista las famosas Cervantas de las que ya hemos hablado. Mujeres que conocían sus derechos y que no tenían absolutamente ningún reparo a la hora de acudir a la justicia para reivindicarlos, como el caso en el que vemos aquí maravillosamente retratado, cuando deciden denunciar a aquellos caballeros que bajo promesa de matrimonio hacia ellas habían conseguido que entregasen su cuerpo, su alma, su honra, por tanto que hubiesen tenido relaciones de contenido sexual prematrimoniales y que después no cumplieron esta palabra de matrimonio. La ley en este momento ampara a la mujer y dice que si una mujer queda embarazada y tiene un niño fruto de una relación previa al matrimonio, pero bajo palabra de matrimonio, hay una responsabilidad por parte de ese padre o de ese hombre que ha incumplido esta palabra. Pocas mujeres se sometían al escarnio público, a la vergüenza, a la deshonra de hacer pública esta situación, pero las Cervantas no eran de esas mujeres y lo que hicieron fue denunciar, aquí podemos ver esta cara de pánico absoluto, a todos aquellos caballeros que habían incumplido su palabra y consiguieron unas pensiones económicas que compensaran este agravio y que también les sirvieran para mantener a los hijos nacidos de estas relaciones. Bueno, pues estas son las Cervantas, las hermanas de Miguel de Cervantes. La boda es verdad que se realiza. Cervantes siempre muestra un gran respeto por su mujer, muestra públicamente el amor que siente hacia ella, pero realmente lo que sabemos es que es un matrimonio hasta cierto punto atípico, porque Cervantes termina abandonando este pueblo de Esquivias, donde se queda su mujer, apenas transcurridos 28 meses de matrimonio. Él se irá a vivir a Sevilla y tendrá una relación durante toda su vida con su esposa, Catalina de Salazar, pero con la que va a convivir de manera intermitente. La educación de Cervantes, ¿de dónde viene esta inteligencia, este genio absolutamente brillante? No lo sabemos muy bien, sí sabemos que su padre se esforzó, como decimos, por otorgar las mismas oportunidades educativas a hijos e hijas y que Cervantes, de adolescente, de joven, presumía de leer todos los trozos de papel con los que tropezara por la calle. Un gran amante de la lectura, de la poesía, desde niño, desde adolescente, y que poco a poco va adquiriendo una formación, entendemos que de forma intermitente y casi autodidacta. Aunque es cierto que cuando va alcanzando la madurez va frecuentando en Madrid los cenáculos, antecedentes de los ateneos y los círculos literarios, pero realmente no podemos perder de vista el hecho de que Cervantes está viviendo en lo que se llama el siglo de oro de las letras españolas, y en Madrid, en ese famoso barrio de las letras, conviven, pasean, crean y escriben algunas de las mentes más privilegiadas,
para la creación literaria de la época. Por eso la ebullición cultural literaria que había en el Madrid de esta época permite que Cervantes enriquezca y a su vez se enriquezca con sus coetáneos. Absolutamente envidiable y admirable es su educación, su brillantez intelectual, su forma de escribir, las mujeres de las que se vio rodeado Cervantes. Sin embargo, en este aspecto sobre el que hablamos ahora no es para nada envidiable, y es que el dinero fue siempre un problema en la vida de Cervantes. Va a ser apresado por quebrar la banca en la que ha depositado el dinero en su etapa como recaudador de impuestos. Esto de la apropiación indebida, que hoy en día, por desgracia, está tan de actualidad en nuestra sociedad, es un término parecido a aquel que se utilizaba para acusar a Miguel de Cervantes, posiblemente durante el encarcelamiento por esta acusación, ya que también estuvo en la cárcel por esto. Quizás en este momento fue cuando comenzó a escribir la primera parte del Quijote, y es que Cervantes había trabajado como recaudador de impuestos durante 15 años, un periodo en el que recorre toda Andalucía. Su labor concretamente consistía en requisar trigo y aceite para abastecer a la Armada Invencible, que tenía previsto atacar las costas inglesas. Como se pueden imaginar, no era para nada plato de buen gusto cuando llegaba el señor recaudador, don Miguel de Cervantes, a exigir los impuestos, o al menos la parte de trigo y de aceite que tenía que cobrar para la corona. Nunca nos ha gustado, de alguna forma, tener que contribuir de esta forma por una decisión de gobiernos, corona. Esto es lo que ocurre. Para nada es bien recibido como recaudador de impuestos. Luego, además, tiene esos problemas en los que es acusado de quedarse con parte de los impuestos. Para ganarse la vida, Cervantes ya no sabe qué hacer, incluso se dedica a poner una panadería. ¿Qué hace nuestro Miguel de Cervantes cociendo pan, este gran creador, este gran escritor? Pues también en una parte de su vida se dedicó a ser autónomo, empresario, y tuvo una panadería. Lo que es cierto es que Cervantes, como se refleja perfectamente en esta imagen, pasa por vaivenes económicos y de fortuna toda su vida. Hay ocasiones en las que tiene una posición acomodada, en las que dispone de una solvencia económica importante, pero hay muchas otras en las que realmente tiene dificultades o incluso pasa hambre. Y es bastante significativo ver cómo este Cervantes soldado consigue tener una posición acomodada, como este Cervantes recaudador con ciertos problemas, pero pasa por distintas situaciones económicas, y como este Cervantes escritor. Es una mente brillante, pero un bolsillo vacío. Cervantes y la religión, otro de los temas sobre los que se han escrito trabajos, investigaciones, tesis doctorales. ¿Qué sabemos? Sabemos que sobre él recae siempre esa sospecha de ser descendiente de judíos conversos, de no ser cristiano viejo. Y es cierto que es excomulgado por la Iglesia hasta en 2 ocasiones. La primera, cuando trabajando como recaudador de impuestos llega el momento en el que le toca requisar también el trigo de la Iglesia. El arzobispo de Sevilla le devolverá la comunión más adelante. Y eso a pesar de que una de las hermanas de Cervantes, la hermana devota, va a insistir toda la vida en la importancia de la religión cristiana católica en la vida de su hermano. No solamente ella, sino que también Andrea y Magdalena se harán de la orden seglar de San Francisco. Cervantes, la Iglesia, la religión, siempre está en tela de juicio, y es que él mismo vivirá la expulsión de los moriscos de España y se muestra abiertamente partidario, aunque se sospecha que quizás mantenía una postura extrema precisamente por miedo a que también a él le acusasen de alguna forma de no ser ese cristiano viejo.
El refrán de ser más papistas que el Papa en este momento cobra todo su sentido cuando, por temor a que yo pueda ser acusado de algo, lo que hago es mostrarme extremadamente partidario de una opción religiosa y extremadamente a favor de la expulsión de los moriscos, como es el caso de Cervantes. El caso es que cuando llega al final de su vida, esta vida tan azarosa, Cervantes se reconcilia de alguna forma con la fe y comenta algo así como: no está ya para burlarse con la otra vida, refiriéndose un poco a su edad avanzada. De repente, en esta vejez, le va a nacer, le va a brotar una devoción religiosa profunda y se une a la hermandad de esclavos del Santísimo Sacramento, algo que en esta época era muy común y que, como podemos ver, no solamente se refería a Cervantes, sino a otros grandes escritores. Aquí tenemos representado a Quevedo o a Lope también como miembros importantes y activos de la Iglesia. Las otras vidas de Miguel, 100 vidas, 1000 vidas, ¿cómo le dio tiempo a hacer tantas cosas y tan interesantes a Miguel de Cervantes? Lo primero, pasarse toda la vida tratando de demostrar su limpieza de sangre, aclarando todo tipo de dudas en cuanto a ser cristiano viejo o cristiano nuevo. Pero en esta vida también entró en alguna pendencia, en algún altercado. Se cree que en una riña, en un duelo, en el que hirió a un hombre y que propició que de alguna forma tuviese que huir precipitadamente a otro país, intentando escapar de la justicia. El caso es que sabemos que después de participar en Lepanto, él ha sido apresado en Argel, ha intentado organizar varios motines de prisioneros, intenta y organiza de hecho hasta 3 intentos de fuga que después no resultan, pero lo cierto es que después de toda esta experiencia en Argel, se entiende que ha aprendido algo del idioma de sus captores, tiene muy buena relación con ese país y también Cervantes vive en un momento una aventura extraordinaria. Y es que el rey Felipe II le envía a una misión secreta en Orán, Argelia, para que trabaje como espía y recabe información teniendo en cuenta su experiencia y su conocimiento de esta cultura. Todo esto el mismo Miguel de Cervantes que escribe el gran Don Quijote de la Mancha. Cervantes y la profesión de escritor. ¿Qué duda cabe? Miguel de Cervantes es el escritor universalmente conocido de las letras en español. Es el autor de Don Quijote de la Mancha. ¿Qué más necesitamos? No solamente de esa gran obra, sino de muchas otras de gran calidad. Pero es cierto que este reconocimiento como escritor, Miguel de Cervantes no siempre lo vivió en vida. Es cierto que intentó y compuso, escribió, fue capaz de crear obras en distintos géneros y aquí lo tenemos perfectamente representado. Miguel de Cervantes como poeta, porque es la poesía, es el género lírico el que nos va a abrir las puertas de la gloria eterna, del reconocimiento después de siglos y siglos. Sin embargo, parece ser que no destacaba demasiado como poeta en un momento en el que Góngora, Quevedo están también escribiendo poesía en España. Miguel como dramaturgo, autor de teatro, que durante cierto tiempo tiene mucho éxito, pero un éxito que se ve absolutamente apagado por la arrolladora llegada de Lope de Vega y su gran triunfo en los corrales de comedias, que hacen que las obras de Cervantes, que en un inicio eran exitosas y gustaban mucho al público, de repente se viesen anticuadas, obsoletas, ante esta nueva forma de hacer comedia que representa Lope de Vega. Cervantes lo tenemos como escritor de novela, lo tenemos como compositor de obras teatrales, lo tenemos como poeta, pero como decimos, con una fama desigual.
No solamente la fama, también el reconocimiento. Llega un momento en el que tiene que luchar y reivindicar, como vimos en el último capítulo, su autoría y la importancia de los derechos de autor. Aquí tenemos una suerte de copyright de la época ante un tal Alonso Fernández de Avellaneda. Y es cierto que Cervantes va envejeciendo y va viendo cómo ya en su senectud intenta vender sus entremeses y sus obras de teatro. Ante un público, una crítica, unos actores, unos empresarios teatrales que de alguna forma le dan la espalda, tan ocupados como están en aplaudir y admirar al maravilloso Lope de Vega, que en este momento está triunfando en los corrales de comedias. Unos corrales como nuestro maravilloso corral de comedias de Almagro, en los que las puertas se cerraban, los empresarios teatrales se disculpaban ante un Miguel de Cervantes que venía a ofrecer sus obras. Para nada, lo que estaba en cartel era la última comedia de las miles de comedias que crearía Lope de Vega. Un escritor que pasará a los anales de la historia, que será totalmente reconocido de forma nacional, internacional, universal, pero que en vida siempre se sintió de alguna forma un quiero y no puedo, un fracaso continuo con algunas de sus obras y de sus intentos de poder alcanzar la fama, el reconocimiento que quería en vida. Por eso, en los últimos momentos de su vida, está afanado en escribir la segunda parte del Quijote y será así prácticamente como muera un año después. La batalla de plumas, la batalla literaria que se establece entre Cervantes y Lope, será otra de las historias y leyendas que queden también para la posteridad. ¡Qué vida tan intensa! ¡Qué 100 vidas en una sola! ¿Cómo la biografía de nuestro Miguel de Cervantes podría ser capaz de llenar páginas y páginas de la novela más increíble de todos los tiempos? Pero esto formó parte de su realidad y ahora forma parte de todos nosotros, porque eso es lo que conseguimos cuando visitamos el Museo del Quijote de forma presencial o a través de las pantallas, como estamos haciendo ya desde hace algunos capítulos. Si siguen interesados en conocer esta joya museística, cultural, literaria, artística de nuestra ciudad, si tienen tiempo de pasarse por aquí a pasearse por sus salas, pero sobre todo si quieren que se lo llevemos hasta sus casas, continúen con nosotros, porque seguiremos grabando más capítulos y seguiremos leyendo juntos el Museo del Quijote.